Javier apoyó la carta contra la mesa del profesor. Toda la clase estalló en carcajadas. Yo me puse de pie. Profesor, tiene razón. Dijo que cada vez que pensara en ella, hiciera un problema de matemáticas. Anoche hice 10. Y descubrí que ya no me gusta tanto. Las risas se detuvieron. Capítulo 1. Javier. La voz del profesor Carlos retumbó como un trueno en el aula. Arriba, lee esa carta de amor en voz alta para que todos tus compañeros la escuchen. Sostenía el papel rosa, doblado en forma de corazón, y le temblaba la mano. Querida, ¿quién es tu querida? ¿Cómo te atreves? Estamos en segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato y todavía escribes estas tonterías. Golpeó la mesa con fuerza. El polvo de tiza saltó y cayó sobre su brillante calva. Los 47 alumnos de la clase se descojonaron. Los de las primeras filas se tapaban la boca, los de atrás se desplomaban sobre la mesa riéndose. Ja 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 ja, Javier, estás perdido. Vi la carta, doblada en forma de corazón. ¡Qué cutre! El rey de los simps. Esas voces entraban en mis oídos. Mucho ruido, pero familiar. El profesor Carlos en la tarima, los plátanos orientales detrás de la ventana, la esquina superior derecha de la pizarra donde ponía quedan 487 días para la selectividad. Bajé la vista hacia mis manos de 17 años, sin las venas marcadas por las dietas extremas de después, sin las uñas pálidas por la desnutrición. Eran sanas, fuertes. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre el pupitre, sobre mi libro de texto abierto, aquel que había llenado de veces con el nombre Valentina. Había renacido. En mi vida anterior, después de esta misma escena, me había puesto rojo como un tomate, había subido al estrado a quitarle la carta al profesor Carlos, me había agarrado con él, y finalmente habían llamado a mis padres. Mi padre se sentó en el despacho sin decir una palabra, mi madre lloraba en el pasillo, y yo, pensaba que el mundo entero no entendía mi amor por Valentina. Qué estúpido fui. ¿Y después? Porque ella dijo no me gustan los gordos, me puse a dieta como un loco, comiendo solo una manzana al día. Para comprarle un regalo de cumpleaños, robé el dinero que mi madre había ahorrado durante medio año para comprar medicinas. La selectividad, no la aprobé. Mi salud, se vino abajo. ¿Y ella? Se fue a la universidad a Pekín. En sus estados de WhatsApp, todo era bonito. En las fotos aparecía con un hombre cuyo abrigo costaba lo que yo gastaba en medicinas en medio año. Yo estaba en el hospital, mirando cómo la línea del monitor se volvía cada vez más plana. Lo último que vi fueron los ojos enrojecidos de mi padre y el pelo canoso de mi madre. Cerré los ojos con rabia. Los abrí y estaba aquí. Javier, estás sordo. Sube. El profesor Carlos volvió a gritar. Me puse de pie. La pata de la silla raspó el suelo con un ruido estridente. El aula se quedó en silencio por un segundo. Todos me miraban, esperando el espectáculo, pero no me dirigí a la tarima. Profesor, me sonó tranquilo. El profesor Carlos parpadeó, desconcertado. El Javier que él conocía, en una situación así, debería haberse puesto rojo hasta el cuello y deseado que la tierra se lo tragara. Pero no era así. Tiene razón, dije. El profesor Carlos frunció el ceño, sin reaccionar. Dijo que cada vez que pensara en ella, hiciera un problema de matemáticas. Alguien soltó una risa baja en el aula. Anoche hice 10. Las risas crecieron un poco. Hice una pausa, y descubrí que ya no me gusta tanto. Las risas se apagaron. El aula quedó tan silenciosa que se oía el canto de las cigarras afuera. El profesor Carlos se quedó con la carta en alto, el brazo congelado. 46 pares de ojos se abrieron de par en par. En la tercera fila, la chica del primer pupitre se giró para mirarme. Valentina. Tenía los ojos muy grandes, las pestañas largas, y llevaba una pequeña horquilla en el cuello del uniforme. Sí, era guapa, pero solo eso. No la miré. Bajé la cabeza, arranqué la página del libro de texto que había llenado con su nombre, la hice una bola y la tiré a la bolsa de basura que colgaba de mi pupitre. Luego abrí una página nueva. A mi derecha, alguien rió muy, muy bajito. Era mi compañera de mesa, Lucía. Llevaba la coleta alta, las mangas del uniforme remangadas hasta los codos, y en el dedo corazón de la mano derecha tenía un callo de tanto escribir. Estaba agachada, con la comisura de los labios ligeramente curvada, pero la aplastó enseguida. Fingía hacer los deberes, pero no había escrito ni una sola letra. El profesor Carlos, en la tarima, se quedó callado 5 segundos enteros. Luego hizo algo que nadie esperaba. Dobló la carta y la guardó en su bolsillo. Vale, dijo. Si los problemas de mates te ayudan, haz unos cuantos más. En el primer trimestre sacaste un 4,7. 10 no bastan. Haz 100. Toda la clase volvió a reírse. Pero esta vez nadie se reía de mí.
Se reían de la situación. Sonó el timbre del cambio de clase. El profesor Carlos recogió su carpeta y se fue. En la puerta, se volvió a mirarme. Su mirada era compleja, sorprendido, pero también algo aliviado, como si hubiera visto brotar una planta de un montón de barro. El aula estalló enseguida. Pablo llegó desde el fondo, se sentó en la silla de delante de mí, con la cara encendida. Javier, ¿qué te pasa? ¿Te han poseído? ¿Qué bruja te ha mirado? Saqué el libro de mates. Préstame los apuntes de ayer, me faltan 2 páginas. Pablo abrió la boca en forma de O. ¿Qué has dicho? Los apuntes, los de ayer. ¿Me estás hablando de apuntes? Llevas 1 año y medio en el instituto y lo único que has escrito en los libros es el nombre de Valentina. ¿Y ahora me hablas de apuntes? Le enseñé el libro. Una página nueva, limpia y ordenada. Pablo se quedó sin aliento. En ese momento, una mano se extendió. Un cuaderno de tapa azul, con una etiqueta en la esquina que ponía mates, segundo Bach, tema 6. La letra era muy ordenada, cada página estaba dividida con 3 colores distintos. Toma, dijo Lucía. Su voz era baja, no me miraba a los ojos. Tenía la vista fija en su libro de ejercicios, pero la punta de la oreja se le había puesto roja. Gracias, dije, y lo cogí. Pablo me miró a mí, luego a Lucía, y giró los ojos varias veces. No le hice caso. En la 4ª fila, una silla se movió. Valentina se levantó, cogió su estuche y se acercó hacia mí. Se paró delante. Javier, dijo con voz insegura. ¿Estás bien? Levanté la vista y la miré, de cerca, como si la viera por primera vez. Estoy bien. Luego bajé la cabeza y abrí el cuaderno de Lucía. Valentina se quedó allí de pie. No parecía acostumbrada a ese trato. El Javier de antes, solo con que ella se acercara, se le desordenaba la respiración. Pero ese Javier había muerto. Muerto en la cama de un hospital un día de invierno, a los 24 años. Ella esperó 3 segundos, luego se dio la vuelta y volvió a su sitio. Al pasar junto a la mesa de Lucía, sus pasos vacilaron un instante. Lucía estaba recogiendo un bolígrafo que se le había caído al suelo, con la cara completamente impasible. Pero debajo de la mesa, su otra mano agarraba el bajo del uniforme. Lo apretaba con fuerza. Capítulo 2. La segunda hora era inglés. Mientras copiaba los apuntes de Lucía, me di cuenta de que esta chica tomaba notas como si estuviera escribiendo una enciclopedia. Los conceptos con negro, lo que explicaba el profesor con azul, sus propios errores frecuentes con rojo. Al final de cada página había una pequeña nota. Por ejemplo, aquí el profesor Carlos contó un chiste malo, nadie se rió, y el carraspeo incómodo. Casi me da algo. La profesora de inglés explicaba las oraciones de relativo mientras yo copiaba y escuchaba. En mi vida anterior no había prestado atención a nada de esto. Ahora me sonaba todo nuevo. No era difícil. Es que antes no tenía ganas de escuchar. Pablo, en la fila de atrás, me pasó un papelito. Lo desdoblé. Tío, ¿qué te pasa? ¿Es que te han dejado y has tenido una revelación? Dame algo de información. Le di la vuelta al papel y escribí una línea en el reverso. Presta atención en clase. Se lo devolví. Desde atrás llegó el quejido dolorido de Pablo. La profesora de inglés se ajustó las gafas. Compañero del fondo, ¿te parezco tan insoportable? Todos se rieron. Al terminar la clase, el viento del pasillo traía el olor a comida del comedor. La 4ª hora era mates, y el profesor Carlos entró mirándome directamente a los ojos. Yo estaba sentado con el libro de texto abierto y los apuntes de Lucía delante. El profesor Carlos, con cara de póker, empezó a explicar el cálculo del valor de las funciones cuadráticas. Llevaba 10 minutos escuchando cuando me di cuenta de algo. No entendía nada. No es que el profesor Carlos explicara mal, es que mi base era muy mala. Explicaba el eje de simetría de una función cuadrática y yo ni siquiera sabía dibujar bien la gráfica de una función lineal. Eran muchas lagunas de la vida anterior. Cogí el bolígrafo y dibujé unos ejes de coordenadas torcidos en mi cuaderno. Entonces una mano se extendió desde mi lado. Lucía no dijo nada, cogió mi cuaderno y, con un lápiz, dibujó una línea auxiliar al lado de mis ejes, marcó unos puntos clave y al lado escribió una flechita que señalaba la página correspondiente de sus apuntes. Un gesto natural, como si fuera algo habitual. La miré. Ella no levantó la cabeza, pero las orejas se le pusieron rojas otra vez. El profesor Carlos se detuvo en la tarima. Javier, me puse de pie. El problema que acabo de hacer, dime cómo lo resolverías. Toda la clase se giró hacia mí. Unos esperaban divertidos, otros querían ver el espectáculo. En la fila de delante, Valentina también ladeó la cabeza, con una expresión difícil de descifrar. Bajé la vista hacia la línea auxiliar que había dibujado Lucía. Primero se calcula el eje de simetría, x igual a menos b dividido por 2a.
Repetí los pasos que ella había anotado. No era perfecto, dudé un momento, pero la dirección era correcta. El profesor Carlos levantó una ceja. Siéntate, mal no está, pero al menos vas bien encaminado. Mucho mejor que el trimestre pasado, cuando dibujabas corazones en los exámenes. Toda la clase se rió con ganas. Me senté. Lucía curvó un poco los labios otra vez. En la esquina de su cuaderno escribió una pequeña nota y lo acercó un poco hacia mí para que pudiera leerla. Vas bien encaminado. Los detalles te los explico yo después de clase. Al mediodía fui al comedor a por la comida. Mientras hacía cola, Pablo se me pegó como una lapa. Javier, hoy estás demasiado raro. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué estás haciendo cola en el comedor? ¿No ibas antes a la puerta del instituto a comprarle té con leche a Valentina? Ella lo toma sin azúcar, poco hielo y con tapioca. Tú lo sabes mejor que el propio dependiente. Me acerqué a la ventanilla con la bandeja. Cerdo estofado y unas verduras. Pablo me seguía con una expresión como si hubiera visto un fantasma. ¿Vas a comer cerdo estofado? ¿Y eso? ¿No estabas a dieta? ¿No comías solo una manzana al mediodía? Eso era antes. Encontré un sitio y me senté. En el momento en que el cerdo estofado entró en mi boca, casi me como la lengua de gusto. En mi vida anterior pasé mucha hambre, tanta, que cuando acabé en el hospital y olía el cerdo estofado, me entraban ganas de llorar. Comí medio plato de arroz de más. Pablo, sentado enfrente, me miraba comer como si fuera una especie en extinción. ¿Has tenido algún sueño raro?, preguntó con cuidado. Algo así, dije. ¿Y qué soñaste? Que me moría de hambre. A Pablo se le cayeron los palillos. En el otro extremo del comedor, una figura con la coleta alta se sentó en un rincón con una bandeja. Delante de ella, un libro de ejercicios de inglés. Era Lucía. Comía un bocado y hacía un problema. Cuando terminaba un problema, marcaba lo importante con un rotulador fluorescente, y luego otro bocado. Máxima eficiencia. A su lado no había nadie. Cogí mi bandeja y me acerqué. ¿Está ocupado? Lucía levantó la cabeza y se quedó en blanco un instante. Luego negó con la cabeza, apartó el libro de ejercicios un poco e hizo sitio. Pablo, desde lejos, vio la escena y casi escupe el arroz del susto. La línea auxiliar que dibujaste esta mañana estaba muy bien, le dije. Lucía bajó la cabeza. Es que no quería que el profesor Carlos te dejara en evidencia. La dibujé sin pensar. Entonces, ¿te parece bien si esta tarde me enseñas un poco de funciones lineales? Tengo muy mala base. Sus palillos, que estaban a punto de coger un bocado, se detuvieron en el aire. Vale, dijo. Su voz era muy baja, pero yo la oí perfectamente. En la entrada del comedor, Valentina apareció con sus dos amigas. El flequillo se le había soltado un poco con el aire, y allá donde iba, las miradas de los chicos la seguían. Sus ojos recorrieron el comedor. Me encontraron a mí, y luego vieron a Lucía enfrente de mí. Su paso vaciló un instante. Una de sus amigas se inclinó hacia ella. Valentina, ¿qué le pasa hoy a Javier? Te escribió una carta de amor, ¿no? ¿Por qué no viene a buscarte? Valentina no respondió. Cogió la bandeja y se fue al otro extremo del comedor. Cuando se sentó, sus ojos volvieron a mirar hacia este lado sin querer. Lucía me estaba explicando un problema. Su dedo señalaba el libro, pasando las páginas una a una. Valentina apartó la mirada. Su amiga Paula la empujó suavemente. ¿Qué te pasa? Nada. Valentina mordió una hoja de lechuga. Estaba un poco amarga. Capítulo 3. La primera hora de la tarde era física. El profesor explicaba la tercera ley de Newton, acción y reacción. De repente entendí este concepto de una forma completamente nueva. En mis primeros 17 años, yo era la acción. Me esforzaba a muerte por llamar la atención de Valentina. ¿Y cuál era su reacción? Ninguna. Inmóvil. No se movía ni un milímetro. La tercera ley de Newton no falla. Con la misma fuerza con la que te arrastras por alguien que no te quiere, esa fuerza te acaba golpeando a ti mismo. Newton era un genio. A mitad de la clase, se oyeron pasos en el pasillo. Diego, de la clase de al lado, pasó por la ventana con 2 secuaces y se detuvo. Llevaba zapatillas de edición limitada, la cremallera del uniforme medio abierta, dejando ver una camiseta de marca de debajo. Su padre tenía 3 talleres de reparación de coches en el pueblo. Era de esos que no son hijos de ricos pero aparentan serlo. Sus ojos me encontraron con precisión quirúrgica. Esbozó una sonrisa torcida. Sonó el timbre y entró directamente en nuestra clase. Me han dicho que hoy el profesor Carlos te ha cantado las 40 delante de toda la clase, dijo, apoyando una mano en mi mesa y mirándome desde arriba con aires de superioridad. Sus 2 secuaces soltaron una risita siniestra. Le escribiste una carta de amor a Valentina y te la hicieron leer en voz alta, continuó,
con la voz lo bastante alta para que todos los oídos chismosos de alrededor lo captaran. Oye, Javier, cómprate un espejo, que con esa fachada. Hola, le interrumpí. Diego parpadeó, desconcertado. ¿Has venido a nuestra clase por algún motivo?, pregunté. Yo, si no es nada importante, ¿podrías apartarte un poco? Me estás aplastando el examen con el codo. Aparté su brazo de mi mesa. Un gesto pequeño, pero seco. A Diego se le endureció la cara al instante. No estaba acostumbrado a esto. El Javier de antes era conocido en todo el curso como un chico al que todos podían pisotear. Nadie le ofrecía resistencia. Antes, cuando Diego se burlaba de mí, yo solo bajaba la cabeza con la cara roja o fingía no oírlo. Ahora era diferente. Si vienes a soltar veneno, Pablo asomó la cabeza desde el fondo del aula, ¿es que te da envidia que no te hayan confiscado una carta de amor a ti? Ah, cierto, que tú no tienes esa habilidad literaria. Tú, compañero Diego. La voz del profesor de física sonó desde la tarima. Ya ha sonado el timbre de tu clase, ¿no? ¿Qué haces paseándote por la nuestra? Fuera. Diego se puso rojo como un tomate. Me lanzó una mirada asesina y se dio la vuelta para marcharse. Al llegar a la puerta, sus ojos recorrieron la fila de delante y se posaron en Valentina. Ella estaba ordenando su pupitre sin mirarle a él. A Diego se le marcó la mandíbula. En todo el instituto se sabía que Diego estaba colado por Valentina. Le había invitado a té con leche, le había regalado pintalabios, le había conseguido un autógrafo de su cantante favorito. Pero la actitud de Valentina hacia Diego era exactamente la misma que hacia mí, ni lo aceptaba, ni lo rechazaba, ni mostraba iniciativa. La diferencia era que el Javier de antes pensaba que si no me rechaza, hay esperanza. ¡Qué ingenuo! La última hora de la tarde era estudio autónomo. Devolví los apuntes que me había prestado Lucía y empecé a repasar el libro de texto desde el principio. Llegué al tercer tema y me quedé atascado. Entendía los conceptos, pero no sabía cómo plantear los problemas. Pasé el dedo por el papel un par de veces, sin encontrar el camino. A mi lado, Lucía movió su silla 2 centímetros hacia mí, sin decir nada. Estaba haciendo sus propios ejercicios, pero escribía los pasos con todo lujo de detalles, inclinando su cuaderno hacia mí a propósito. Podía ver todo su proceso de resolución, paso a paso, claro como el agua. Seguí su método e hice mi problema. Al terminar, lo comprobé y estaba bien. Ella golpeó su cuaderno 2 veces con el bolígrafo, como una aprobación silenciosa. En el tercer paso, si factorizas de otra manera, es más rápido, susurró. ¿De qué manera? Cogió mi bolígrafo y escribió 3 líneas en el espacio en blanco del examen. Su letra era femenina, pero los trazos firmes. Cuando me devolvió el bolígrafo, sus dedos rozaron los míos. Apartó la mano como si se hubiera quemado. Alguien se asomó a la puerta de la clase. Por el rabillo del ojo vi que era Valentina. Estaba en la puerta con una botella de agua en la mano. Su amiga Paula la empujó suavemente. ¿No decías que querías preguntarle algo de los apuntes de inglés? Anda, ve. Valentina miraba hacia dentro de la clase. Javier y Lucía estaban discutiendo un problema de factorización. Lucía señalaba un lugar diciendo algo, y Javier asentía. La distancia entre sus cabezas no llegaba a 20 centímetros. Valentina destapó la botella y bebió un sorbo. Déjalo, ya será otro día. Se dio la vuelta y se fue. Paula corrió detrás de ella. Valentina, ¿qué te pasa? Antes Javier no se separaba de ti, y tú no le hacías ni caso. Ahora que él no te busca, ¿vas tú a buscarlo a él? No voy a buscarlo a él. ¿Y esa botella de agua? ¿Para quién era? Valentina miró la botella de té helado. El Javier de antes decía que el té helado era su bebida favorita. Metió la botella en la papelera más cercana. Tenía sed y me la compré para mí. Ya no me la quería beber. Paula miró la papelera y levantó una ceja. ¿Pero para qué compras té helado si lo odias? Tú solo bebes té sin azúcar, amiga. Pero no dijo nada en voz alta. Al salir de clase, el profesor Carlos me llamó en el pasillo. Javier, ven un momento. Me acerqué. Se apoyó en la barandilla del pasillo, sacó un cigarrillo, luego recordó que en el instituto no se podía fumar y lo apagó. ¿Lo de hoy va en serio? ¿El qué? Dejar todas esas tonterías. Lo de las cartitas y los corazones. Sí. El profesor Carlos me miró un buen rato. Esa carta la he roto yo. Gracias, profesor. ¿Y a mí qué me das las gracias? Dio una palmada en la barandilla. El primer trimestre sacaste un 4.7 en mates, un 5.2 en inglés y un 3.9 en física. Si en el próximo examen parcial apruebas todo, te invito a un muslo de pollo del comedor, pues vaya preparando el dinero. Al profesor Carlos se le atragantó la respuesta. Luego sonrió. Vale, ahí te espero. Se dio la vuelta, anduvo unos pasos y volvió la cabeza. Ah, y otra cosa, aléjate un poco de tu compañera de mesa.
¿Cómo dice? Lucía es la segunda de la clase, la semana pasada quedó la 17ª del curso. No le vayas a perjudicar en sus estudios. Asentí, no la perjudicaré. Además, pienso adelantarla. Al profesor Carlos se le cayó el cigarrillo que tenía detrás de la oreja. Me miró 2 segundos para asegurarse de que no estaba bromeando. «Estás loco», murmuró mientras se alejaba, pero la comisura de sus labios estaba curvada hacia arriba. Capítulo 4. A partir de aquel día, mi vida cambió a un canal completamente nuevo. Mi rutina anterior era llegar al instituto, mirar a Valentina al entrar. En clase, mirar a Valentina a escondidas. En el recreo, estar en el pasillo fingiendo que no la miraba pero en realidad mirándola. Al mediodía, comprarle té con leche a Valentina. Por la tarde, mirar a Valentina. Mi nueva rutina era llegar al instituto, abrir el libro. En clase, escuchar. En el recreo, hacer ejercicios. Al mediodía, comer y hacer ejercicios. Por la tarde, seguir haciendo ejercicios. Sencillo, aburrido, pero seguro. Cuando uno se mantiene ocupado, no tiene tiempo para hacer el ridículo. Lucía se convirtió en mi profesora particular no oficial. Tenía una forma de enseñar muy especial, nunca me daba la respuesta directamente. Este problema, piénsalo 3 minutos. 3 minutos después. ¿Lo has sacado? No. Pues piensa otros 3 minutos. 3 minutos después. Ya. Todavía no. Suspiró, cogió mi bolígrafo, escribió una palabra clave en el primer paso, y me devolvió el bolígrafo. Piensa 3 minutos más. Pablo, que estaba detrás, murmuró, esta chica no te está enseñando a hacer problemas, te está domando como a un halcón. Pero había que reconocer que funcionaba. Después de 2 semanas obligándome a pensar por mí mismo, muchas cosas que antes no entendía empezaron a cobrar sentido poco a poco. Las matemáticas pasaron de no entender nada a entender la mitad. El inglés pasó de responder todo a lo loco a poder distinguir algunas respuestas correctas. No era un gran avance, pero para alguien que en el primer trimestre había sacado un 4.7 en mates, era un cambio cualitativo. El examen parcial llegó en la 3ª semana. Los pupitres se colocaban según la nota del examen anterior. A mí me pusieron en el rincón del fondo, junto a la última fila, el territorio de los suspensos. A mi lado había un chico que no paraba de dormir. Detrás de mí, la pared. El profesor que vigilaba era del departamento de inglés y no paraba de mirar el móvil en la tarima, sin dignarse a echar un vistazo atrás. Repartieron el examen de mates. Lo leí de principio a fin. 12 preguntas tipo test. Antes acertaba 3 como mucho, y eso gracias a la suerte. Esta vez, 6 las vi claras desde el primer vistazo. 2 necesitaban unos cálculos. Las 4 últimas no tenía ni idea. 4 preguntas de rellenar. Sabía 2. 5 problemas. El primero era pan comido. El segundo tenía algo de idea. Los 3 últimos no los entendía ni de lejos. Pero estaba muchísimo mejor que el primer trimestre. El primer trimestre, cuando abría el examen no veía problemas de mates, veía escritura antigua. Hice primero los que sabía, y los que no, los dejé para el final. En los últimos 5 minutos volví a comprobar que había puesto bien mi nombre. En mi vida anterior, una vez escribí en un examen el marido de Valentina. Qué estúpido fui. 3 días después, salieron las notas. El profesor Carlos pegó la lista en el tablón de anuncios de la parte de atrás de la clase. Me acerqué a mirar. Mates, 7.1. Inglés, 6.3. Física, 5.8. Lengua, 7.2. Mi nota total pasó de ser el 15º por la cola del curso a ser el 137. Había adelantado casi 200 puestos. No era una gran nota, para ser sinceros, pero en el aula se hizo el silencio, porque todo el mundo sabía cómo era el nivel de Javier el primer trimestre, de 4.7 a 7.1. Eso no era un avance, era un muerto resucitado. Vaya, Pablo se apiñó a mi lado para mirar la lista. Tío, ¿te has ido a una academia de repaso en secreto? No. ¿Cómo lo has hecho entonces? Haciendo ejercicios, muchos ejercicios. El ejercicio que más hacías antes era el de, ¿a Valentina le gustó o no?, que era un test de una sola respuesta. Y la respuesta siempre ha sido, no. Solo que antes no quería elegirla. Pablo se quedó atónito un momento, luego me dio un puñetazo en el hombro riéndose. Lucía estaba junto al tablón de anuncios. Primero miró su propia nota, segunda de la clase, 12ª del curso. Luego bajó la mirada y me encontró a mí, 7.1. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba, disimulando rápido. Cuando volvió a su sitio, sacó de su estuche una bolsita de galletitas con forma de osito y la dejó en el hueco que había entre nuestras 2 mesas. En un sitio a propósito ambiguo, como diciendo puedes cogerla o no, tú decides. Cogí las galletitas. Gracias. No son para ti.
¿Y para quién son, entonces? Están ahí tomando el sol. Abrí el paquete. Ella bajó la cabeza y la punta de sus orejas se puso completamente roja. El profesor Carlos entró por la puerta principal. Miró el tablón, luego me miró a mí. Javier, presente. ¿Has aprobado? Mate 7.1, inglés 6.3, física me faltaron 2 puntos para aprobar. ¿Y encima presumes de que te falta 2 puntos para aprobar física? Usted dijo que si aprobaba todo me invitaba a un muslo de pollo. Ya lo cojo la próxima vez. El profesor Carlos resopló. Cuando pasó por mi mesa, sacó un vale del comedor del bolsillo. Te lo adelanto. Si la próxima vez suspensas física, me lo devuelves con intereses. Dejó el vale sobre la mesa y se fue. A los 2 pasos se detuvo, me miró a mí, miró a Lucía, y luego dijo, lo de que te alejaras de tu compañera de mesa. Profesor, retiro lo dicho. Por una vez, esbozó una sonrisa sincera. Un poco más cerca tampoco está mal. El bolígrafo de Lucía se cayó al suelo con un golpe seco. Cuando se agachó a recogerlo, escondió toda la cara debajo de la mesa. No pude ver su expresión, pero tardó 10 segundos enteros en volver a levantarse. Capítulo 5. Al salir de clase, Valentina me esperaba en el descansillo de la escalera. Estaba apoyada en la barandilla, con los libros abrazados contra el pecho. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba su rostro con un resplandor cálido. Parecía una escena de película. Javier, dijo. Sí, has cambiado mucho últimamente. ¿En qué he cambiado? Me miró fijamente a los ojos, en silencio durante 2 segundos. Antes, cuando me mirabas, tus ojos estaban llenos de mí. Hizo una pausa. Ahora ya no. El descansillo estaba muy silencioso. En un rincón había una maceta con un cactus lleno de polvo. Me apoyé en el otro lado de la barandilla. ¿Y a ti te gustaba esa mirada de antes? Valentina se quedó helada. ¿Antes no te molestaba? ¿Nunca te dio cosa? No respondió, porque la respuesta era evidente. Antes, no le gustaba esa mirada. Le parecía empalagosa, torpe, de poco valor. Pero ahora que esa mirada había desaparecido, sentía como si le faltara algo. Sacaste un 7.1, dijo, cambiando de tema de repente. Sí, has mejorado mucho. Algo. Yo podría ayudarte con las clases. No hace falta, lo dije con mucha calma. Ya tengo quien me enseñe. Dicho esto, cogí la mochila y bajé las escaleras. Ella se quedó sola en el descansillo. El sol de la tarde la iluminaba por detrás. Su sombra era muy larga, tan larga que casi llegaba a tocar el suelo de abajo, pero a mí no me alcanzaba. La noticia de que Valentina se había ofrecido a darle clases particulares a Javier se extendió rápidamente. La velocidad de propagación de los chismes en el instituto era más rápida que el 5G. A la mañana siguiente, cuando llegué a clase, noté que el ambiente era diferente. Algunos cuchicheaban entre ellos. Algunos me miraban con una expresión que había pasado de que ridículo a no entiendo nada. Pablo se dejó caer sobre mi mesa con la cara pegada casi a la mía. ¿Rechazaste que Valentina te diera clases? ¿Rechazaste que la chica más guapa del curso te ofreciera clases particulares? No hace falta que lo repitas 3 veces. Lo he entendido a la primera. Pero ¿tú en qué estás pensando? ¿Cuánta gente se mataría porque ella les dedicara una sola mirada? Ella no podría enseñarme. ¿Por qué? ¿Es que la chica más guapa no vale para enseñar? Si está entre los 10 primeros del curso. Está entre los 10 primeros, sí. Pero Lucía conoce mejor mi nivel, sabe qué es lo que no entiendo y sabe cómo explicármelo. ¿Y a ti qué más te da cómo te lo explique? Lo importante es que es la más guapa. Pablo estaba tan nervioso que parecía que iba a subirse encima de la mesa. Aparté su cara de la mía. Pablo, ¿qué? El sabio no se enamora. ¿Qué estás diciendo? El sabio construye una patria hermosa. Pablo se quedó boquiabierto. Luego, lentamente, levantó el pulgar hacia mí. Su expresión era una mezcla de admiración y miedo. Tío, has trascendido. Esto no es que hayas renacido. Esto es que te has ido directo al cielo. En el recreo de la segunda hora, Lucía volvió de buscar agua. Se sentó en su sitio y encontró un papelito encima de su mesa. Yo estaba haciendo ejercicios y no la miré. Ella desdobló el papel y lo leyó. Era un problema de mates que no sabía hacer. Debajo había una línea escrita a mano. Llevo 9 minutos pensando este problema y aún no lo he sacado. Ya he superado los 3 minutos que usted me exige. Le ruego que me indique, profesora. Lucía no pudo contener la sonrisa. Sacó su bolígrafo, escribió una línea debajo del papel y lo devolvió. Saca factor común en el primer paso. El resto piensa tú solo. 4 minutos. Si te pasas, castigo, copiar una página de fórmulas. Leí, asentí y me puse a ello. 3 minutos y 40 segundos después, lo había resuelto. Ella se inclinó para mirar, cogió su bolígrafo y dibujó una pequeña marca de verificación al lado de mi proceso de resolución. Luego,
Al lado, dibujó un muñequito con el pulgar hacia arriba. Las líneas eran torcidas. Me partí de risa. A la hora de comer, en el comedor, estábamos en nuestro sitio habitual. Lucía y yo compartíamos mesa, y Pablo se sentó con nosotros sin que nadie le invitara. Lucía, dijo Pablo con los palillos en la boca, ¿tienes alguna afición aparte de estudiar? Lucía le miró. ¿Estudiar? Aparte de estudiar, hacer ejercicios. ¿Eso no es lo mismo? No. Estudiar es recibir conocimientos de forma pasiva. Hacer ejercicios es comprobar los resultados de forma activa. Pablo se quedó sin palabras. Entonces, como conociste a Javier, cambió de tema. Compañeros de mesa. Solo eso. ¿Qué más iba a hacer? Pablo me miró a mí, luego la miró a ella. Su cara ponía vuestras conversaciones parecen ruedas de prensa. Javier, has cambiado de compañera de mesa. Has pasado de la más guapa del curso a... La más guapa nunca fue mi compañera de mesa. Pero para ti, la que ocupaba ese puesto en tu corazón siempre fue. Le tapé la boca con un muslo de pollo. Come, anda. Pablo masticó el pollo y dijo con la boca llena, pues yo declaro que tú, Javier, eres el primer tonto que he visto en mi vida que ha evolucionado de perro faldero a husky. Anteras eras tonto, ahora sigues siendo tonto, pero al menos ya no andas arrastrándote. Lucía se atragantó con la sopa al oír esto. Tosió un par de veces y se tapó la boca con una servilleta. ¿Estás bien? Le ofrecí un vaso de agua. Sí. Cogió el vaso y bebió un sorbo. Cuando bajó la servilleta, la comisura de sus labios estaba curvada hacia arriba. En la hora de estudio autónomo por la tarde, alguien llamó a la puerta trasera de la clase. Diego estaba en la puerta. Me hizo un gesto con el dedo para que saliera. Javier, sal un momento. No me moví. Si tienes algo que decir, dilo. Estoy haciendo ejercicios. La cara de Diego se puso tensa, pero había un profesor cerca, así que no podía montar un escándalo en la puerta de la clase. 5 minutos. En el patio trasero. Dicho esto, se fue. Pablo me agarró por detrás. No vayas. Ese tonto ha llamado a gente. ¿A cuántos puede llamar? La última vez que se pegó con un chico de tercero llamó a 6. Solo voy a oír lo que tiene que decir. No va a pasar nada. Me levanté y salí. Di 2 pasos y la silla de al lado también se movió. Lucía se puso de pie. ¿Qué haces? Voy a buscar agua. El agua está en el pasillo del este. Hoy me apetece ir al del oeste. Salió con su botella de agua a mi lado. Su expresión era muy tranquila, pero caminaba un poco rápido, lo que delataba que estaba algo nerviosa. Llegamos al patio trasero. Diego estaba apoyado en la barra de dominadas, con sus 2 secuaces a los lados. Al ver a Lucía, frunció el ceño. Quiero hablar a solas con Javier. Estoy buscando agua, dijo Lucía, levantando su botella. Tú di lo que tengas que decir. Diego se quedó callado un segundo. Vale, Javier, voy al grano. Se enderezó. Me sacaba media cabeza. Aléjate de Valentina. Nunca me he acercado a ella. No finjas. Lo de la carta de amor se sabe en todo el instituto. El profesor Carlos la rompió. Que la rompiera no cambia que la escribieras. Le miré fijamente. Diego, ¿qué es lo que quieres decirme realmente? Apretó la mandíbula. Llevo un año detrás de Valentina. No voy a permitir que nadie se interponga ahora. Pues díselo directamente. Yo. Si todavía no se lo has dicho, entonces ella no es tuya. ¿Con qué derecho prohíbes que nadie se le acerque? Diego se quedó sin palabras. La cara se le puso roja. Apretó los puños. Sus 2 secuaces dieron un paso adelante. Lucía se pegó medio paso a mí. Su botella de agua, bien agarrada. Pero puedes estar tranquilo, le dije. Diego me miró. Ya no siento nada por Valentina. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Lucía me siguió inmediatamente. Detrás de mí llegó la risa sarcástica de Diego. ¿Qué no sientes nada? ¿Y por qué rechazaste que te diera clases? ¿Es que quieres hacerte el interesante? ¿O es que estás jugando al gato y al ratón? No volví la cabeza. Daba pereza explicárselo. Capítulo 6. Sábado. El instituto celebró las jornadas deportivas de otoño. Era la actividad que más odiaba en mi vida anterior. Porque en mi vida anterior, para adelgazar había dejado de comer hasta tal punto que estaba en los huesos. En los 800 metros lisos, antes de llegar a los 300, me desmayé en la pista. Me llevaron a la enfermería cargado. Valentina estaba cerca de la meta en ese momento. Me miró, pero su mirada no era de preocupación, era de vergüenza ajena. Esa que dice no le conozco pero él parece conocerme y no sé si debería acercarme. Esta vez, me apunté a los 1500 metros. ¿1500? Cuando Pablo vio mi nombre en la lista de inscripción, casi la rompe de un estirón. ¿Estás loco? En la ESO ya te iban mal los 800 metros. La ESO era la ESO. Entonces no comía bien. Llevas apenas 3 semanas comiendo como es debido. 3 semanas de cerdo estofado son suficientes.
El día de las jornadas deportivas hizo un sol radiante. El patio se dividió en varias zonas. Cada clase montó su campamento con las sillas. Nuestra clase estaba en un tramo central de la pista. Pablo llevaba la bandera de la clase, que ponía segundo B. Luego cogió un rotulador y añadió debajo una línea que decía la clase del milagro, de 4,7 a 7,1. El profesor Carlos lo vio y le dijo que lo borrara. No lo borró. El profesor Carlos no insistió. Los 1500 metros eran la tercera prueba de la tarde. Me estiré para calentar. Bajé el tronco, doblé las piernas. El cuerpo respondía. En esta vida no había hecho dietas extremas. Aunque no estaba fuerte, al menos no estaba débil. Lucía estaba sentada en el campamento de la clase, con una botella de agua en la mano. En la botella había una pequeña nota. No pude ver lo que ponía. Cuando me llamaron para la salida, me coloqué en la línea de meta. Éramos 12 corredores de distintas clases. Varios eran deportistas con piernas más gordas que mis brazos. En la calle de al lado había un chico alto y delgado, con la manga del uniforme medio arrancada y el pelo rapado muy corto. Se notaba que corría a menudo. A mi lado había una chica con gafas que parecía más nerviosa que yo. Sonó el pistoletazo de salida. Los primeros 400 metros corrí con prudencia, sin atacar, sin forzar, siguiendo al grupo. 2 deportistas se escaparon al principio y dejaron atrás a los demás. A los 500 metros iba el séptimo. Me faltaba el aire, pero aguantaba. A los 800 metros, el lugar donde me había desmayado en mi vida anterior, las piernas empezaban a pesar. La garganta parecía lijada, pero sabía que era normal. No era que el cuerpo se viniera abajo, era el límite de mi resistencia. Solo había que superarlo. Junto a la pista se oyó una voz. Javier, ánimo. Pablo estaba en la parte de fuera, agitando la bandera de la clase. A su alrededor, unos cuantos compañeros le siguieron. Luego llegó otra voz, no muy alta, pero clara. Cuando termines, aquí hay agua. Lucía estaba en la primera fila de nuestra zona, levantando la botella de agua. Su expresión era muy tranquila. Su voz también era muy tranquila. Solo 4 palabras. Pero por alguna razón, las piernas dejaron de pesar tanto. A los 1000 metros. Noveno. La chica de las gafas que iba delante había empezado a andar. La adelanté. Octavo. A los 1200 metros. Un chico se clavó un flato y se quedó en cuclillas al borde de la pista. Adelanté a otro. Séptimo. Los últimos 300 metros. Las piernas parecían de plomo. Los pulmones parecían arder. La vista se me nublaba, pero no me paré. En mi vida anterior me había desmayado a los 300 metros. En esta vida, a los 1200 metros seguía corriendo. Con eso era suficiente. En los últimos 100 metros aceleré un poco, muy poco. Adelanté a un chico que ya había empezado a andar. Crucé la meta en sexto lugar. De 12 corredores, sexto. No era una gran marca, pero había terminado. Me quedé inclinado, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando con dificultad. El sudor caía de mi frente a la barbilla y goteaba en la pista roja. Una botella de agua apareció delante de mí. Era Lucía. Había venido corriendo. Tenía la cara un poco colorada, no de vergüenza, de haber corrido. Cogí la botella. En la botella estaba la nota. Ponía, si no puedes correr más, anda. Llegar andando también es ganar. Bebí un buen trago. ¿Cuándo escribiste esto? Esta mañana. ¿Tan segura estabas de que no iba a poder terminar? Si nunca has corrido 1500 metros en tu vida, ¿quién iba a terminarlo si no tú? Me dejó sin palabras y me reí. Todavía sin recuperar el aliento, la risa me salió torpe. Ella sacó una curita del bolsillo. ¿Te duele el talón? ¿Cómo lo sabes? Las zapatillas nuevas siempre rozan el talón. Las estrenaste ayer. Se agachó y miró mi tobillo. Efectivamente, en el talón derecho tenía una marca roja, aún sin romper. Siéntate y pégatela. Me senté en el césped junto a la pista. Ella rasgó el papel de la curita, dudó un momento, luego me la tendió. Póntela tú mismo. Tampoco es que pudiera ponérmela yo solo. La cogí y me la pegué. Ella se quedó de pie a mi lado, mirando la siguiente carrera que ya había empezado en la pista. El viento movió su coleta. En el otro lado del patio, Valentina estaba en la zona de su clase, segundo A. Ella también había visto la escena. Lucía corriendo a darle agua. Lucía sacando la curita. Lucía agachándose junto a Javier. Todo. Paula, que estaba a su lado, también lo había visto. Esa es Lucía, la compañera de mesa de Javier, ¿no? Dicen que no habla con ningún chico. Valentina no dijo nada. Bajó la vista hacia la botella de agua vacía que tenía en la mano. 10 minutos antes, había comprado una botella de agua para dársela a Javier cuando terminara de correr. Pero Lucía se le había adelantado 10 segundos. Retorció la botella vacía hasta que crujió. Paula preguntó con cuidado, Valentina, ¿no será que?
Hoy hace mucho sol. Valentina tiró la botella a la papelera. Yo me voy antes a clase. Capítulo 7. Después de las jornadas deportivas, me quedé en clase haciendo 3 problemas de mates. Lucía estaba a mi lado corrigiendo su redacción de inglés. La luz del sol entraba por la ventana. Las sombras de los dos se proyectaban en el suelo, separadas por la rendija de las mesas, pero juntas. Alguien llamó a la puerta de la clase. Valentina estaba allí, con la mochila puesta, el pelo suelto, sin la coleta de siempre. Javier, dijo. Hoy has corrido, bastante bien. Parecía que había ensayado esa frase. Después de decirla, añadió, quiero decirte algo. ¿Puedes mañana al mediodía? El bolígrafo con el que Lucía corregía su redacción se detuvo. Capítulo 8. Al día siguiente al mediodía, no fui a ver a Valentina. No es que la dejara plantada a propósito. Es que tenía un problema de mates del tema 7 que no me salía, y le pedí a Lucía que me lo explicara otra vez. Entre explicación y explicación, pasó la 1:30. Cuando me acordé de la cita, ya no quedaban muslos de pollo en el comedor. Valentina ya me había esperado 40 minutos. Detrás del edificio principal, junto al parterre. Paula le había escrito por WhatsApp, ¿no va a venir? Ella respondió, espera un poco más. Esperó 10 minutos más. No aparecí. No era por hacerme el interesante ni por darle celos. Es que de verdad me había olvidado. En mi vida anterior, mi cabeza solo tenía espacio para ella. Cada una de sus palabras la repetía en mi mente hasta la saciedad. En esta vida, cuando hacía factorización, solo pensaba en fórmulas. ¿Cómo iba a acordarme de otras cosas? Por la tarde, cuando llegué a clase, Paula me estaba esperando en la puerta. Javier, ¿dónde estabas esta mañana? Haciendo ejercicios. ¿Pasa algo? ¿Qué va a pasar? Valentina te esperó casi 1 hora. Me quedé atónito un momento. Se me olvidó. La cara de Paula puso como si hubiera mordido un limón. ¿Qué se te olvidó? Valentina te pide quedar, ¿y se te olvida? Le pido disculpas. Pero, Paula, la voz de Valentina llegó desde detrás. Estaba en el pasillo, con un yogur en la mano. Su cara no expresaba nada. No es para tanto. No bloquees la puerta. Paula me fulminó con la mirada y se fue a su sitio. Valentina se acercó a mí. ¿De verdad estabas haciendo ejercicios? Sí. El problema 3 del tema 7. ¿Y te salió? Me salió. Asintió. Silencio durante unos segundos. Entonces, otro día. Vale. Volvió a su sitio. Cuando se sentó, clavó la pajita en el yogur. La pajita se le desvió y el yogur salpicó su mano. Se limpió sin levantar la cabeza. Antes, él habría llegado al lugar de la cita un día antes y se habría quedado esperando. Ahora se le olvida. Se le olvida de verdad. Paula le susurró al oído, Valentina, ¿pero qué le tienes que decir a ese tío? Al fin y al cabo, es solo Javier. Antes no querías ni mirarle. Valentina dejó el yogur. Tampoco sé qué quiero decirle. Es que, no estoy acostumbrada. ¿Acostumbrada a qué? A que no me mire. Paula abrió la boca, pero se tragó el comentario que tenía en la punta de la lengua. Capítulo 9. Tercera hora de la tarde. Clase de tutoría. El profesor Carlos estaba en la tarima, felicitando a los alumnos que más habían mejorado en el examen parcial. Cuando pronunció mi nombre, añadió, Javier, de 4.7 a 7.1 en mates. 24 puntos de mejora. Es la mayor mejora de toda la clase. Aplausos dispersos. Pero que no se te suba a la cabeza. En física suspendiste. Todavía me debes un muslo de pollo. Risas. El profesor Carlos cambió de tono de repente. El mes que viene son los exámenes del primer semestre. Exámenes de todo el curso, clasificación de toda la zona. Dejad de perder el tiempo con tonterías y poneros a estudiar. Dicho esto, me miró a mí, y luego miró hacia donde estaba Valentina. Dejad el corazón en paz, que bastante os cuesta la cabeza. Al terminar la tutoría, la clase empezó a murmurar sobre los exámenes del primer semestre. Lucía sacó una hoja en blanco y dibujó una tabla. En la columna izquierda anotó mis notas actuales en cada asignatura. En la columna derecha, mis objetivos para el examen. Mates, 71.85. Inglés, 63.75. Física, 58.65. Lengua, 72.80. Objetivo final, entrar entre los 100 primeros del curso. Tienes una base muy mala, no puedes llegar al nivel alto de golpe, dijo. Pero en un mes, si subes 30 puntos, suficiente. ¿Y cuál es tu plan? ¿Mi plan? Sí. ¿Cuánto piensas sacar en el examen? Bajó la cabeza un momento. Entre los 10 primeros del curso, supongo. Pues ánimo. Sí. Me deslizó la tabla. Sigue este plan. Yo te pondré 5 ejercicios al día. Si no los haces, castigo. ¿Qué castigo? Me traerás el desayuno durante una semana. Sabes aprovecharte del poder, Si no te gusta, estudia solo. ¿Qué va?
¿Tortita de queso con huevo o panecillo de crema? Lucía levantó la cabeza y me miró. La luz blanca del fluorescente iluminaba su cara. En el puente de la nariz tenía un lunar muy pequeño. Panecillo relleno de huevo, con picante, con lo que le gustaba el picante. Lo recordé. Al salir del instituto, me encontré con Diego en la puerta. Bajaba de un todoterreno negro. Su padre le había traído. Al verme, me bloqueó el paso. Javier, ¿qué pensaste de lo que te dije el otro día? ¿El qué? Que te alejes de Valentina. Ya estoy bastante lejos. Últimamente ni la miro. Rechazaste que te diera clases, la dejaste plantada. Un momento, le interrumpí. Ella se ofreció a darme clases y yo las rechacé. Ella me pidió quedar y se me olvidó. Si pongo todo esto junto, significa que me estoy alejando de ella. ¿Qué más quieres que haga? Si quieres que me aleje más, la mejor manera es que tú consigas salir con ella rápido, no que vengas a buscarme a mí. A Diego se le puso la cara roja. Sus dos secuaces se miraron sin saber qué hacer. Su padre tocó el claxon desde el todoterreno. Diego, vamos. Diego respiró hondo. Vale, eres muy listo. Bajó la cabeza un momento, y cuando la levantó, la comisaria de su boca se torció. Ya veremos. Subió al coche. La puerta se cerró de golpe. El humo del escape me dio en la cara. Pablo vino corriendo detrás de mí. ¿Ha vuelto a buscarte las vueltas? No es para tanto. Solo tiene celos. ¿Celos de ti? ¿De qué va a tener celos? Si apenas puedes comprar un muslo de pollo con los vales del profesor Carlos. Celos de que yo no tengo celos de él. Pablo se quedó pensando en la frase un momento, luego se rascó la cabeza. Tiene algo de filosofía, eso. De camino a casa, el móvil vibraba. Un mensaje de WhatsApp. Lo envió Lucía. Una foto. Eran los 5 ejercicios de hoy, bien enfocados, con una nota al lado, límite, 40 minutos. Debajo, una línea. Si no los haces, mañana el panecillo relleno de huevo, con el doble de picante. Respondí con una sola palabra. Hecho. Capítulo 10. 2 semanas antes de los exámenes del primer semestre. El ambiente en el instituto olía a ansiedad. En clase se hablaba menos y se hacían más ejercicios. Hasta Pablo empezó a hojear los libros de texto, aunque a los 3 minutos se quedó dormido encima de ellos. Lucía pasó de ponerme 5 ejercicios al día a ponerme 8. La dificultad también aumentó. Mi velocidad al hacer problemas pasó de 6 minutos de media a 4. Seguía fallando, pero todos los errores los anotaba en un cuaderno. Ese cuaderno se iba haciendo cada vez más grueso. Una mañana, en el recreo de la segunda hora, estaba repasando 2 problemas de física de la noche anterior. Un papelito doblado cayó sobre mi mesa. Supe que no era de Lucía porque ella hablaba directamente, no pasaba papelitos. Lo desdoblé. Papel rosa. La letra era muy bonita, una caligrafía cuidada. Javier, lo que no terminé de decirte el otro día, todavía quiero decírtelo en persona. Hoy al mediodía, en el mismo sitio. Valentina. Lo leí. Le di la vuelta al papel. El reverso estaba en blanco. Perfecto. Saqué el bolígrafo del estuche y en el reverso escribí una ecuación de un problema de física sobre fuerzas. A mitad de la ecuación vi que me quedaba sin espacio. Desdoblé más el papel y seguí escribiendo. Lucía giró la cabeza hacia mí. Vio el papel rosa del anverso. Luego vio mis fórmulas de física en el reverso. Sus labios se movieron un poco. Se los apretó, pero sus hombros temblaban. Se giró hacia el otro lado, fingiendo toser. Tosió 2 veces, luego fingió beber agua. El agua se le fue por otro lado. Pablo, que estaba detrás, también lo vio. Saltó de su silla. ¿Estás haciendo ejercicios de física en el reverso de la carta de amor de la chica más guapa del curso? No habló muy alto, pero lo oyeron las 3 filas de delante y las 3 de detrás. Unos cuantos se asomaron a mirar. Luego jadearon. Madre mía, este tío ya no la quiere, de verdad. Oye, ¿eso es un examen o una carta de amor? Es impresionante, de verdad. En 5 minutos, la noticia recorrió medio curso. Una chica de la primera fila me miró. Su mirada había cambiado, ya no era ese perro faldero, ahora era este tío tiene algo especial. A mediodía, tampoco fui a ver a Valentina. No es que se me hubiera olvidado otra vez, es que no lo vi necesario. Lo que ella quería decirme, más o menos lo imaginaba. Has cambiado, antes no eras así, lo haces a propósito. La respuesta era la misma en todos los casos, no lo hago a propósito, solo es que ya no me gusta. Igual que a ella antes no le gustaba yo, no hay nada más que decir. Sin drama, sin conflicto, sin explicaciones. Simplemente, dejar de querer. Antes de que empezara la clase de la tarde, encontré un chocolate en el hueco de mi pupitre. Un chocolate de la marca Milka. No tenía ningún papel, pero en el envoltorio alguien había dibujado un pequeño sol con rotulador. Lucía estaba leyendo un texto de inglés. Ni siquiera levantó los párpados.
pero el rotulador que tenía en la mano izquierda estaba destapado. Abrí el chocolate y lo partí por la mitad. Puse una mitad sobre su libro. Lucía levantó un poco la vista de la lectura de inglés. No hace falta. El rotulador con el que dibujaste el sol sigue destapado. Miró el rotulador. Su expresión era la de un gato sorprendido infraganti. Cerró rápidamente el rotulador. Luego cogió la mitad del chocolate y le dio un mordisco. No me miró, pero las orejas se le pusieron rojas otra vez. En la última hora de estudio autónomo, el profesor Carlos entró en el aula. Tenía mala cara. Se paró en la tarima y recorrió la clase con la mirada. Tengo que decir una cosa. El aula se quedó en silencio. Alguien me ha dicho que la mejora de Javier en el examen parcial ha sido tan grande que sospecha que ha hecho trampa. El aula se quedó aún más silenciosa. Todos me miraron. Dejé el bolígrafo. No dije nada. No voy a decir quién fue. El profesor Carlos dejó la carpeta sobre la tarima. Pero esto tengo que aclararlo aquí. Javier es mi alumno. Pasó de un 4.7 a un 7.1. Esa mejora es grande, pero no es una barbaridad. Que un alumno que no estudiaba empiece a estudiar y suba 24 puntos, ¿eso es hacer trampa? Dime, ¿qué es esforzarse entonces? El profesor Carlos golpeó la tarima. Dicho esto, la boca es de cada uno, yo no puedo hablar por él. Me miró. Javier, tú mismo. ¿Cómo piensas demostrar que no hiciste trampa? Toda la clase me miraba. Me puse de pie. En el examen del primer semestre, ponme en la primera fila, justo delante de la tarima. El profesor Carlos levantó una ceja. Enciendan las cámaras de vigilancia. Siéntese usted justo delante de mí y vigíleme mientras hago el examen. Alguien en la clase siseó. Si consigo hacer trampa con usted mirándome a la cara, es que no debería estar haciendo un examen, debería estar en la televisión haciendo magia. En la última fila alguien se rió bajito. El profesor Carlos me miró durante 3 segundos. Vale, dijo. En el examen del primer semestre, te sientas en la primera fila, el primer pupitre de la izquierda. Te vigilaré yo personalmente. Cerró la carpeta y se fue hacia la puerta. Al llegar, se detuvo. Y el compañero que puso la denuncia anónima, no se volvió. Si te preocuparas tanto por tus propias notas, no estarías siempre en el mismo sitio. La puerta se cerró. La clase estalló en murmullos. En la última fila, alguien golpeó la mesa. Javier, eres un crack. En la primera fila, alguien se volvió a mirarme. Su mirada era complicada. Lucía no dijo nada, pero abrió su libro de física y escribió una pequeña nota en el margen. Luego inclinó el libro un poco hacia mí. Si no terminas los ejercicios de esta noche, mañana el panecillo relleno de huevo con el triple de picante. Lo leí. ¿Eres un demonio? El que se sienta en la primera fila delante de la tarima merece un entrenamiento de demonio. Esta chica, qué dura era, pero me gustaba esa dureza. Capítulo 11. La noche anterior al examen del primer semestre, Lucía me envió sus últimos 5 ejercicios diarios. Solo que esta vez no eran 5, era uno. Un solo problema global que incluía funciones cuadráticas, trigonometría y estadística. Debajo, una línea. Si consigues hacer este problema, puedes estar tranquilo para el examen de mates. Si no te sale, tampoco pasa nada. Mañana en el examen, mantén la calma. Y si no lo hago, ¿qué castigo? No hay castigo. ¿No hay castigo? Has cambiado de estilo. Es la última noche. Quiero que duermas bien. Miré la pantalla del móvil durante 2 segundos. Luego saqué un papel de borrador y empecé a hacer el problema. 40 minutos después, me atorqué en el tercer paso. 15 minutos atascado. Luego lo saqué. Cuando al fin obtuve el resultado, tenía las manos sudadas. Hice una foto y se la envié. La respuesta llegó al momento. Una marca de verificación. Y una línea. Mañana, simplemente hazlo como sabes. Buenas noches. Apagué la luz. La luz de la luna se colaba por la rendija de la cortina. En la mesilla de noche estaba el horario de estudio que Lucía me había dibujado hacía más de un mes. El papel ya estaba un poco arrugado, y en una esquina tenía una mancha de chocolate. Me di la vuelta en la cama, cerré los ojos, a hacer el examen, y punto. Capítulo 12. Exámenes del primer semestre. 2 días. 6 asignaturas. El primer día, lengua por la mañana y mates por la tarde. El segundo día, inglés por la mañana y ciencias por la tarde. Me senté en la primera fila, justo delante de la tarima. El profesor Carlos estaba a menos de 2 metros de mí. Se sentó allí, con una taza de té al lado. Cuando repartieron los exámenes, me miró. Yo le miré a él. Levantó la taza de té y sopló. Empezamos. Examen de mates. Abrí la primera hoja. Preguntas tipo test. La primera, la vi clara al momento. La segunda, 30 segundos. La tercera, 1 minuto. Las 12 preguntas tipo test me llevaron 18 minutos.
el doble de rápido que en el examen parcial. 4 preguntas de rellenar. La primera, pan comido. La segunda, normal. La tercera, un poco difícil. La cuarta, me detuve un momento. Este problema se parecía mucho al que me había puesto Lucía la noche anterior. No era exactamente igual, pero la forma de resolverlo era la misma. Primero plantear las incógnitas, luego establecer el sistema de ecuaciones, y luego usar el discriminante para determinar el rango de la solución. Ella no me puso aquel problema para que acertara el tema concreto. Ella me lo puso para que aprendiera a resolver este tipo de problemas. Empecé a escribir. Problemas largos. 5. Los 2 primeros, mecánicos. El tercero empezó a complicarse. El cuarto, me atorqué un momento. Respiré hondo. Repasé el primer paso desde el principio. Encontré una brecha. Lo escribí. El quinto era el problema estrella. 14 puntos. Miré la hora. Me quedaban 20 minutos. En mi vida anterior, ni siquiera lo había mirado. Lo dejé en blanco y entregué el examen. En esta vida, hice las 2 primeras partes. La tercera no me salió, pero escribí todos los pasos que pude. Sonó el timbre. Dejé el bolígrafo. El profesor Carlos se levantó de la silla, se acercó a mi mesa, bajó la vista y miró mi examen. Su expresión no cambió, pero al recoger el examen, me dio una palmada en el hombro. No dijo nada, solo una palmada. Capítulo 13. Cuando terminaron los 2 días de examen, todo el mundo estaba agotado. Pablo estaba tumbado sobre la mesa como una sardina en salazón. Se acabó, se acabó. El último problema de física lo he hecho todo a lo loco. ¿Cuánto crees que ha sacado? En la respuesta dibujé una flor, a ver si el que corrige se apiada de mí y me da un punto por la belleza artística. Las notas tardarían 3 días en salir. Eran los 3 días más largos del mundo, pero para mí estaban bien. Había hecho todo lo que podía. Había escrito todo lo que sabía. El resto se lo dejaba al que corregía. El tercer día por la mañana, el profesor Carlos entró en el aula con un montón de boletas de calificaciones en la mano. Su expresión era extraña. No era enfado, no era alegría. Era esa cara que se te pone cuando quieres decir algo pero todavía no sabes muy bien cómo. Pegó las boletas en el tablón de anuncios de la parte de atrás. Miraoslo vosotros mismos. Toda la clase se fue hacia atrás. Yo me quedé el último. Pablo se abrió paso entre la multitud, miró un momento, y luego su voz estalló desde el fondo de la marabunta. Madre mía, me acerqué, busqué mi nombre, Mates, 93. Inglés, 78. Física, 71. Lengua, 81. Nota total, 323. Puesto en el curso, 67. El aula se quedó en silencio, y luego estalló. ¿67? El primer trimestre iba el 300 y pico y ahora 67. Sí lo hizo delante del profesor Carlos, que lo vigiló todo el rato. ¿Pero qué clase de mejora es esta? Pablo se abalanzó hacia mí. Su expresión era una mezcla de locura y emoción. Tío, ¿sabes en qué puesto quedó Diego? ¿En qué puesto? 89. Le has adelantado. Le has adelantado. El nombre de Diego estaba en el tablón 22 puestos más abajo que el mío. No lo había buscado a propósito, pero cuando lo vi, la verdad es que me dio un gustillo. Me acusó de hacer trampas. Y yo, en las condiciones de examen más estrictas que él mismo había provocado, saqué mejores notas que él. Eso era mejor que cualquier venganza. Lucía estaba junto al tablón de anuncios. Primero miró su propia nota. Puesto en el curso, 7º. Había adelantado 5 puestos desde la última vez. Luego bajó la mirada. Me encontró. 67. Bajó la cabeza. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Esta vez no se contuvo. Sonrió durante varios segundos. Gracias. Levantó la cabeza. Yo estaba a su lado, con la mochila todavía colgada del hombro. Gracias ¿por qué? Por tu plan de estudio, por tus 5 ejercicios diarios, por tus amenazas con el panecillo relleno de huevo, por tu entrenamiento de demonio. ¿Qué te creías? ¿Qué te iban a salir gratis todos esos desayunos? Sonreí. En serio, sin ti no habría sacado esta nota. Se le arrugaron los ojos. La luz del fluorescente iluminaba su cara. El lunar tan pequeño que tenía en el puente de la nariz apenas se veía. Tu próximo objetivo es entrar entre los 50 primeros del curso. Tienes mucha fe en mí. No es que tenga fe en ti, es que los problemas que te pongo yo son más difíciles que los del examen. Si los que te pongo yo los haces, el examen lo haces sin problema. O sea, que mi mejora es solo porque tus problemas eran difíciles. No solo por eso. Bajó la cabeza y abrió el libro de texto. Tú también te has esforzado bastante. Su voz era muy baja, tan baja que casi se pierde entre el jaleo de la clase. Pero yo la oí. En la puerta se oyeron pasos. Valentina entró y se dirigió directamente al tablón de anuncios con la mirada fija. Cuando leyó las notas, se quedó allí quieta.
Puesto 67. Desde la última vez que notó su cambio hasta ahora, había adelantado 70 puestos más. Se dio la vuelta, justo en mi dirección. En ese momento yo estaba hablando con Lucía sobre el plan para la siguiente fase. Las dos cabezas estaban juntas, mirando ese horario de estudio ya 1000 veces doblado. A Valentina se le apretaron los labios. Se acercó a mi mesa. Javier. Su sonido era más serio de lo que nunca lo había oído. El fin de semana que viene es la fiesta de fin de año del instituto. Quiero decirte una cosa muy importante. Tienes que venir. Dicho esto, se fue. No me dio tiempo a responder. El bolígrafo de Lucía trazó una larga raya en el papel. Capítulo 14. La fiesta de fin de año se celebró en el pabellón deportivo del instituto. Había 1200 alumnos solo del segundo curso, más los de primero y tercero. Cerca de 3000 personas en total. En el escenario colgaba una pancarta que ponía despedida del año, con luces de colores. Pablo había conseguido 2 bolsas de pipas y estaba sentado a mi lado cascándolas. Hoy hay espectáculo. ¿Qué espectáculo? ¿No lo sabes? Valentina se ha apuntado a actuar. Va a cantar sola. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pablo me miró como si estuviera viendo a un extraterrestre. Tío, lo de, una cosa muy importante, que dijo la semana pasada, ¿en qué ocasión crees que lo va a decir? No sé. Fiesta de todo el curso, 3000 personas mirando, ella canta sola y luego, ¿qué crees que va a hacer? No dije nada. Pablo se llevó una pipa a la boca. Te va a declarar su amor delante de todo el mundo. ¿De dónde has sacado eso? Paula se lo dijo a nuestra compañera Maripaz, Maripaz se lo dijo a Dulce, y Dulce lo oyó en el baño de chicas cuando yo pasaba por allí. ¿Tú pasabas por el baño de chicas? Estaba de paso. Eso no es lo importante. Me recosté en la silla. El pabellón estaba muy ruidoso. Alguien probaba el equipo de sonido, alguien ajustaba las luces. En el escenario, los presentadores leían el discurso de apertura. Mi estado de ánimo estaba muy tranquilo. En mi vida anterior, si Valentina me hubiera declarado su amor delante de todo el mundo, me habría dado un infarto de la emoción. En esta vida, solo me parecía un poco ridículo. Una persona a la que habías adorado durante 3 años, cuando dejas de adorarla, viene detrás de ti. Esto no es una historia tan emocionante. Es una broma que llega demasiado tarde. Los números fueron pasando uno tras otro. Unos cantaron, otros bailaron, otros hicieron teatro, otros tocaron la guitarra. Los estudiantes aplaudían y reían. Número 9. El presentador anunció. A continuación, la alumna Valentina, de segundo B, nos va a interpretar una canción. Las luces se atenuaron. Un foco se centró en el medio del escenario. Valentina apareció con un vestido blanco, el pelo suelto, el micrófono en la mano. No era el uniforme de siempre. Era el aspecto de alguien que se ha preparado a conciencia y sabe que esta noche va a hacer algo importante. Sonó la música. Cantaba muy bien. La voz clara, el ritmo firme. Todo el pabellón se quedó en silencio. 3000 personas en un pabellón, y ella sola acaparó todas las miradas. Terminó la canción. Aplausos atronadores. Valentina no bajó del escenario. Se quedó bajo el foco y bajó el micrófono un poco. El ruido del pabellón fue disminuyendo, porque todos notaron que tenía algo más que decir. Gracias a todos, dijo. Su voz temblaba un poco. Después de cantar esta canción, quiero decir una cosa más. El pabellón se quedó en silencio. 3000 pares de ojos la miraban. Hay una persona que antes siempre iba detrás de mí. Me compraba té con leche, me escribía cartas de amor, en el recreo se quedaba en el pasillo mirándome a escondidas. Alguien soltó un oh. También hubo risas. Valentina respiró hondo. De repente dejó de seguirme, dejó de mirarme, dejó de aparecer. Y entonces me di cuenta, su voz se quebró un poco. Cuando me volví a mirar atrás, él ya no estaba. Todo el pabellón se quedó callado. Hasta el ruido de las pipas cesó. Por eso hoy quiero decir, su mirada atravesó las luces, atravesó la multitud y se posó con precisión en mi dirección. Javier. 3000 cabezas se giraron hacia mí al unísono. Pablo, a mi lado, aplastó la bolsa de pipas y las pipas se derramaron por el suelo. Me gustas. Todo el pabellón explotó. Oh, la más guapa del curso se ha declarado. ¿Quién es Javier? Ah, sí, el de la carta de amor. ¿Qué está pasando? Esto es cosa de película. El ruido llegó como una ola. En el escenario, Valentina se mordía los labios. Las luces iluminaban sus ojos. Estaba esperando. 3000 personas esperaban. Me puse de pie. Pablo me agarró la mano. La aparté suavemente. El ruido del pabellón se hizo más pequeño de repente. Todo el mundo me miraba. A ver si me emocionaba, si lloraba, si subía al escenario a abrazarla. Abrí la boca. Valentina. Valentina apretó los dedos alrededor del micrófono. Gracias.
En cuanto esas dos palabras salieron de mi boca, el ambiente en el pabellón cambió por completo. Gracias por estar aquí y decir esto. Pero, 3000 personas contuvieron la respiración durante un instante. La persona que me gusta no eres tú. El pabellón se quedó como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. La expresión de Valentina se congeló. El foco seguía iluminándola a ella. Sus ojos se enrojecieron, pero no derramó ninguna lágrima. Entre el público, alguien hizo un SSS. Alguien aspiró aire. Alguien empezó a cuchichear. La ha rechazado. 3 años detrás de la chica más guapa del curso, y cuando ella se declara, ¿él la rechaza? Este tío, ¿qué hombre es este? No volví a mirar el escenario. Me giré hacia mi derecha. Lucía estaba sentada 2 asientos más allá de mí. Tenía la cabeza agachada. Sus dedos retorcían el puño del uniforme, blancos de la fuerza. Desde que Valentina había pronunciado mi nombre, ella no había levantado la cabeza. No había mirado al escenario. Tampoco me había mirado a mí. Pero sus hombros temblaban ligeramente. Me acerqué a ella. Me agaché a su altura. 3000 miradas me siguieron desde mi asiento hasta allí. El pabellón se quedó completamente en silencio. Lucía levantó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. En sus pestañas colgaba una lágrima, pero no lloraba. Solo me miraba, con los labios temblorosos. Lucía, mi voz no era alta, pero en un pabellón tan silencioso, todos la oyeron. Me has enseñado matemáticas durante 2 meses. Me has puesto cientos de ejercicios. Me has castigado a comprarte panecillos rellenos de huevo más de 30 veces. Alguien en la multitud soltó una risa. En tus apuntes dibujabas al profesor Carlos contando chistes malos. En el chocolate que me diste dibujaste un pequeño sol. En las jornadas deportivas llevabas una curita preparada porque sabías que las zapatillas nuevas me iban a rozar el talón. A Lucía se le cayó una lágrima. Una sola. Mis matemáticas pasaron de 4,7 a 9,3. Tú estabas más contenta que yo. Cuando aprobé física dijiste, ¿y qué más? Pero tenías la comisura de los labios hacia arriba. Me castigabas con ejercicios pero en realidad me estabas ayudando. Decías que el chocolate no era para mí pero en realidad era para mí. Tu botella de agua estaba vacía pero igual me seguiste hasta el patio trasero. Lucía se secó los ojos con la manga. Se lo secó, y otra lágrima cayó. Yo no soy ningún hijo pródigo que vuelve a casa. Simplemente, por fin vi a la persona que siempre ha estado a mi lado. En el pabellón, 3000 personas, ninguno dijo nada. Algunos grababan con el móvil, algunos se secaban los ojos. Alguien se pellizcaba el muslo para comprobar que no era una película. En el escenario, el foco seguía encendido. Valentina seguía allí de pie. El micrófono se le fue bajando poco a poco. Miraba lo que pasaba abajo. Veía a Javier agachado delante de Lucía. Veía a Lucía llorar y luego sonreír. Veía a esa chica de la coleta alta a la que nunca había prestado atención, convertirse en la elegida. La comisura de sus labios se movió. Era amargo, pero no lloró. Paula subió corriendo al escenario y la cogió del brazo. Valentina, baja. Valentina asintió. Antes de bajar del escenario, miró hacia atrás una última vez. Abajo, Lucía por fin sonrió. Sonrió con la cara llena de lágrimas. Muy fea, pero muy auténtica. Capítulo 15. Después de la fiesta, Lucía y yo caminamos por los senderos del instituto bajo las farolas. Ella iba a mi izquierda, con las manos metidas en los bolsillos del uniforme. Todavía tenía los ojos rojos. Caminamos un buen rato sin decir nada. Después de unos 100 metros, ella habló. Todo eso que has dicho. ¿Qué cosa? Lo del chocolate y el pequeño sol. ¿Y qué? Se detuvo. La luz de la farola caía desde arriba. En el suelo se proyectaban 2 sombras. ¿Cómo te acuerdas de todo eso con tanto detalle? Porque ese sol que dibujaste era muy feo. Ella levantó la cabeza y me fulminó con la mirada. Pero no pudo mantenerla, porque la comisura de sus labios se le curvó hacia arriba. Feo lo serás tú. Llegamos al parterre que había detrás del edificio principal, el mismo sitio donde Valentina me había esperado 40 minutos aquella vez. Me detuve. Lucía, ¿qué? ¿Quieres ser mi novia? Se mordió el labio y me miró durante 3 segundos. Luego dijo, con condiciones. ¿Qué condiciones? En el próximo examen quedas entre los 50 primeros del curso. ¿Y si no lo consigo? Romperemos. ¡Qué lista eres! Lo decía en broma. Si no lo consigues, los panecillos rellenos de huevo serán con el doble de picante. Eso es casi peor que romper. Con el doble de picante me muero. Se rió. Esta vez se rió con ganas. No era esa risa contenida de antes, con la comisura apretada para que no se notara. Era una risa de alguien que por fin se relaja, que está realmente contenta. Cuando terminó de reír, rozó mi dorso de la mano con la punta de los dedos. Sus dedos estaban fríos. Vale, una sola palabra. Suficiente. Capítulo 16.
Al día siguiente, llegué a clase. El ambiente era diferente. En cuanto entré, todas las miradas se clavaron en mí. Eran 47 focos. Pablo había conseguido no sé dónde un pequeño gón y lo golpeaba sin parar. Noticia de última hora. El compañero Javier, delante de 3000 personas, rechazó a la más guapa del curso y en el acto se declaró a su compañera de mesa. Pablo, guarda ese gón ya mismo, le grité. No lo guardo. Eres mi héroe. Has traído el honor al gremio de los simps. Antes nuestro lema era, arrastrarse hasta no quedarte con nada. A partir de hoy es, deja de arrastrarte y echa a volar, punto. La clase se desternilló de risa. Lucía llegó 2 minutos más tarde que yo. En cuanto entró por la puerta, toda la clase aplaudió. Los aplausos fueron sincronizados. A ella se le puso la cara roja al instante. Llegó a su sitio, se sentó y escondió la cara entre los libros de texto. Es que no vais a parar. Señorita Lucía, usted ha sufrido mucho. No solo le enseñó matemáticas, sino también a ser persona, gritó Pablo. Una palabra más y te pongo ejercicios a ti también. Pablo se calló al instante. Capítulo 17. En el recreo de la segunda hora de la mañana, empezaron los problemas. En el pasillo, alguien estaba repartiendo unas fotocopias. Era una fotocopia de un papel rosa, la fotocopia de mi carta de amor. El profesor Carlos dijo que la había roto, pero alguien había filtrado el contenido. No era una copia manuscrita, era una fotocopia. La letra se veía clarísima. Querida Valentina, cada vez que te veo entrar en clase, mi corazón siente como si un rayo de sol lo iluminara. Empalagoso hasta que te dan ganas de enterrar los pies en la tierra. Lo escribió el Javier de 17 años. Muy estúpido. Esa fotocopia estaba pegada en la entrada del edificio principal, junto al tablón de anuncios. Alguien la fotografió y la subió al grupo de WhatsApp del curso. El rumor se propagó a la velocidad del fuego. Ja, esto lo escribió Javier de verdad. ¡Qué cutre, por Dios! Y ayer rechazó a la más guapa. Mira lo que escribía antes. Ja. Será un farsante, ¿no? A mediodía, medio curso había visto la carta de amor. Las risas llegaban desde el pasillo hasta la clase. Alguien pasó riéndose por la puerta de nuestra clase. Lucía estaba sentada en su sitio. Tenía mala cara. No dijo nada, pero su bolígrafo presionaba el papel con mucha fuerza. Pablo salió disparado a arrancar la fotocopia de la entrada, pero ya la habían quitado, porque lo que se difundía era la versión digital. Arrancar el papel no servía de nada. Ha sido Diego. Pablo apretaba los dientes. Su gente lo está difundiendo en los grupos. ¿Pruebas? En el grupo lo difundieron en anónimo, pero la cuenta que lo publicó era nueva, recién creada después de la fiesta de anoche. Su secuaz, ese tal Kiko, es un inútil que siempre usa cuentas falsas para hacer estas cosas. No dije nada. Lucía se levantó de repente. La silla se echó hacia atrás con un chirrido. Lucía salió del aula. Anduvo rápido. La gente del pasillo se apartaba automáticamente a su paso. Llegó al tablón de anuncios de la entrada del edificio principal. Ya no había fotocopias, pero todavía había unos cuantos curiosos mirando la foto en sus móviles. Lucía no les hizo caso. Fue directamente a la puerta de la dirección del instituto. Llamó. Profesor, quiero denunciar la difusión maliciosa de información privada de un compañero. La puerta de dirección se abrió. El profesor Carlos estaba dentro. Al ver a Lucía, se quedó sorprendido. ¿Qué pasa? Alguien ha fotocopiado una carta personal de Javier y la ha difundido en los grupos de WhatsApp del curso, causando un gran malestar. Esto es una violación de la privacidad personal, e infringe el artículo 37 del reglamento del instituto. No se podrá difundir ni propagar información privada de otros, punto. Lo dijo con una claridad asombrosa. Parecía que estuviera respondiendo una pregunta de comprensión lectora. El profesor Carlos la miró durante 3 segundos. ¿Estás segura de que quieres presentar una denuncia formal? Segura. De acuerdo, lo investigaré. 15 minutos después, los altavoces del instituto se encendieron. Atención, alumnos de segundo de bachillerato. Tras la investigación correspondiente, se ha confirmado que un alumno difundió de forma anónima en los grupos de WhatsApp información privada de otro compañero, lo que constituye una falta grave contra el reglamento del centro. Los alumnos Diego y Kiko quedan apercibidos con sanción pública y se les retira la posibilidad de optar a cualquier reconocimiento académico este semestre. La voz del altavoz resonó por todo el edificio. En los pasillos se hizo el silencio. Los que antes se reían con la foto, escondieron el móvil sin decir nada. Diego estaba en su clase, en la de al lado. Tenía la cara más oscura que la noche. No esperaba que le investigaran tan rápido, y menos esperaba que quien lo hubiera denunciado no fuera Javier. Fue Lucía, una chica que normalmente ni siquiera hablaba alto. Miró por la ventana y vio a Lucía saliendo de dirección. Su expresión era muy tranquila.
Cuando pasó por delante de la puerta de su clase, de vuelta a la suya, Diego la miró. Ella no le miró a él, ni una sola vez, pero al pasar, sus pasos eran firmes, cada pisada, segura. Llegó a clase. Lucía se sentó y abrió el libro de texto como si no hubiera pasado nada. ¿Has mirado la gramática del tema 9 de inglés?, me preguntó. ¿Qué has ido a hacer allí? Denunciar. ¿Pasa algo? No, nada. La miré un momento. Ella estaba con la cabeza agachada. La coleta le caía sobre la cara y le tapaba medio lado. Gracias. No hay de qué. Todo eso que difundieron, lo he leído todo. Pasó una página del libro. La verdad es que era muy cursi. Sí, tus ojos son como estrellas. ¿Eso también se te ocurrió a ti, Javier? ¿En tu vida anterior te criaste a base de telenovelas? ¿Puedes no mencionar eso? Pero bueno, hizo una pausa. Eso lo escribiste cuando tenías 17 años. Los que tienen 17 años son todos muy tontos. Todos lo hemos sido alguna vez. Ser tonto no es vergonzoso. Levantó la cabeza y me miró. Lo vergonzoso es usar la tontería de otro como un arma. Lo dijo muy bajito, pero en la clase, varios la oyeron. Los que hacía un momento estaban mirando a escondidas la carta de amor en el móvil, lo guardaron sin hacer ruido. El viento de la ventana movió la hoja de calificaciones en el tablón de anuncios. Mi nombre seguía en el puesto 67. El suyo, en el 7º. Entre los dos había 60 puestos de diferencia, pero el hueco entre nuestras mesas, solo había 3 centímetros. Capítulo 18. Los días siguientes pasaron muy rápido, tan rápido como si alguien hubiera pulsado el botón de avance rápido. Exámenes finales. Quedé el puesto 43 del curso. Panecillos rellenos de huevo, con una sola dosis de picante. Primer trimestre de segundo de bachillerato, entré entre los 30 primeros del curso. Primera simulación, puesto 21. Segunda simulación, puesto 15. El profesor Carlos, en su despacho, miró mi expediente y se quedó callado un largo rato. Luego sacó un paquete de tabaco del cajón. Lo abrió, no lo encendió, lo volvió a guardar. Tío, Javier, dijo, cuando te hice leer aquella carta en voz alta, solo quería picarte. No esperaba que te convirtieras en otro completamente distinto. Gracias, profesor. Llámame don Carlos. Vale, profesor. Lárgate. Junio. La selectividad. El calor era como si estuviéramos dentro de una olla a presión. Fuera del recinto donde se hacían los exámenes, se agolpaban los padres. Mi padre llevaba su camisa blanca, ya descolorida de tantos lavados, y estaba a la sombra de un árbol. Mi madre, a su lado, se secaba el sudor con un pañuelo. En mi vida anterior, ellos me esperaron aquí fuera. Lo que vieron fue mi cara de indiferencia y un me ha ido mal. A mi padre se le apagaron los ojos en ese momento. Esa oscuridad en los ojos no era decepción, era que se le partía el corazón. Esta vez no. A la entrada del recinto, Lucía estaba en la otra acera. También esperaba para entrar. Me vio, y levantó su bolígrafo. Era el mismo que me había regalado antes de los exámenes del primer semestre. ¿Lo has traído?, preguntó. Lo saqué del bolsillo y lo levanté para que lo viera. Traído. Entonces no hay problema. Sonrió. Luego se dio la vuelta y entró en el recinto. La coleta se le movía al sol. 2 días después, se acabó. Cuando sonó el timbre del último examen, dentro del recinto unos lloraban, otros reían, otros tiraban el bolígrafo al aire. Salí por la puerta. El sol pegaba fuerte. Mi padre seguía bajo la sombra del árbol, con una botella de agua en la mano. La tenía tan agarrada que estaba deformada. Mi madre estaba a su lado, de puntillas, buscándome entre la multitud. Cuando me vio, se le saltaron las lágrimas al momento. Sin decir nada, solo lloraba. Me acerqué. Mamá, no llores. ¿Cómo te ha ido? Me agarró del brazo preguntando. Bien. ¿Qué significa bien? ¿Ha ido bien o mal? Mejor que estar vivo. Mi madre no sabía si reír o llorar con esa respuesta. Mi padre no dijo nada en todo el rato. Me alargó la botella de agua. La destapé y bebí un trago. Me dio una palmada en el hombro. Esta vez, sus ojos estaban brillantes. Capítulo 19. Salieron las notas. Mi nota total, 612. Puesto en el instituto, 19º. No llegaba para las universidades de élite, pero para una buena universidad sí. Lucía, 657. Puesto, tercera del instituto. La admitieron en una universidad de primer nivel en el sur. Yo rellené la solicitud para otra universidad en la misma ciudad. No era la misma, pero en metro se tardaba 40 minutos. Pablo aprobó para una universidad de su provincia. El mismo día que rellenaron las solicitudes, mandó un audio al grupo. Chicos, yo no seré de universidad de élite, pero seguro que mis compañeros de habitación son guapos de categoría. El profesor Carlos, en la asamblea general del curso,
pronunció mi nombre. Javier, en el primer trimestre de segundo de bachillerato estaba en el puesto 388 del curso. En la selectividad, puesto 19. 2 años, adelantó 369 puestos. Aplausos, muy fuertes. El profesor Carlos hizo una pausa. Cuando le obligué a leer aquella carta delante de toda la clase, lo hice porque me molestaba que no estudiara. No pensé que aquel golpe le fuera a despertar. Me miró. El muslo de pollo te lo invito yo. Todo el mundo se rió. Valentina se fue a una universidad de primer nivel en Pekín. Antes de irse, vino al aula a recoger sus cosas. Yo también estaba allí. Nos encontramos. Estaba de pie junto a su antiguo pupitre, con una libreta en la mano. Me vio y sonrió. No era una sonrisa triste, ni forzada. Era liberadora. Te ha ido bien, dijo. ¿A ti también? ¿Sigues haciendo problemas de matemáticas? Sí, me he acostumbrado. ¿Y cuando piensas en alguien? ¿Cómo dices? Decías que cada vez que pensaras en alguien, hicieras un problema de matemáticas. Lo pensé un momento, ya no los hago. ¿Por qué? Porque cuando pienso en ella, no necesito distraer mi atención. Cuando pienso en ella, me concentro más. Valentina me miró en silencio unos segundos. Luego cerró la libreta y la guardó en la mochila. Javier, sí, has cambiado mucho. Ya me dijiste eso otra vez. Sí, pero cuando lo dije aquella vez, lo sentí con pena. Se puso la mochila a la espalda, caminó hasta la puerta y volvió la vista atrás por última vez. Ahora ya no me da pena, porque has mejorado mucho. Así que no me eligieras a mí, ahora tiene sentido. Me saludó con la mano. Adiós. Se fue. Me quedé en el aula viendo cómo su silencio desaparecía al final del pasillo. La persona que en mi vida anterior había deseado con todas mis fuerzas y nunca había conseguido. En esta vida, al soltarla, cada uno tomó un camino mejor. En la puerta apareció otra persona. Lucía. Traía 2 vasos de té con leche. Se apoyó en el marco un rato. Se ha ido. Se ha ido. ¿Por qué no has salido corriendo detrás de ella a decirle 4 frases cursis? ¿Tú quieres oírlas? Ni de broma, me da cosa. Me alargó uno de los tés con leche. Poco azúcar, poco hielo. ¿Cómo sabes cómo me gusta a mí? Cuando antes le comprabas té con leche a Valentina, siempre le dabas un sorbo a escondidas. Y era poco azúcar, poco hielo. Lo sabe toda la clase. ¿Y tú cómo lo tomas? Con todo el azúcar y todo el hielo. ¿Y no te da miedo engordar? Quemo calorías haciendo problemas. Me reí. Ella también se rió. La ventana del aula estaba abierta. El viento hinchaba las cortinas. En la pizarra ya habían borrado todo. Solo quedaba en la esquina superior derecha el quedan 0 días para la selectividad. El sol de la tarde entraba y proyectaba las sombras de los dos en el suelo. Las sombras estaban muy juntas. Ya no había hueco entre las mesas. Capítulo 20. Salimos del aula, recorrimos el pasillo, bajamos las escaleras, salimos por la puerta del instituto. Lucía iba a mi izquierda, con la pajita del té con leche en la boca. Al llegar a la puerta, me preguntó de repente, Javier, ¿por qué me elegiste a mí? Porque aquel día todo el mundo se reía de mí. Tú no te reíste. Lucía se detuvo. Yo sí me reí. Tú te reíste con lo de los 10 problemas de matemáticas. Pero no te reíste de mí. Lo pensó un momento. ¿Y cómo lo sabes? Se nota. La risa de quien se burla no es igual que la risa de quien se divierte con algo que dices. Lucía agachó la cabeza y pateó una piedrecita en el camino. ¿Desde cuándo hablas tan bien? Desde que me obligaste a hacer tantas lecturas de lengua. ¿Tú también controlas lengua? Te controlo todas las asignaturas. Levantó la cabeza. El sol de la tarde le daba en la cara. Ese lunar tan pequeño en el puente de la nariz, con la luz apenas se veía. Pero yo lo vi. También de ahora en adelante, dijo. El viento le movió la coleta y se posó sobre mi hombro. Ella no la apartó. Yo tampoco la aparté. En los árboles de la puerta del instituto, las cigarras cantaban muy fuerte. Verano de los 17 años. El sol brillaba. El camino era largo. La persona a mi lado estaba allí. Y con eso, era suficiente.